Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Es una bendición iniciar esta última semana del año y recordar todo ese peregrinar donde Dios nos ha traído en pruebas, en momentos de lágrimas, de aflicción, de enfermedad, pero ver que Dios ha estado allí. Y es mi oración para que el Espíritu Santo hable a tu vida, hable a tu familia, hable a tu casa y todo te vaya bien. Acompáñanos en la lectura en este día que corresponde la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 11. Destrucción a los herejes. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia serán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Y mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. La destrucción de los herejes. Una de las graves situaciones que ha tenido que enfrentar el pueblo de Dios son las falsas doctrinas y los falsos maestros, que se levantaron desde el primer siglo, o los falsos profetas de la antigüedad. Son los falsos maestros que se levantan en las reuniones para disuadir a los creyentes y apartarlos del camino de Dios. Y Pedro dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros. Y estos entran encubiertamente e introducen sus herejías. Y alguien dirá, ¿qué es una herejía, pastor? Es algo que contradice la Escritura, incluso aquellas cosas tan fundamentales como la divinidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, el poder del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Sí, doctrinas tan importantes como la adopción, la redención, la justificación, el cielo, la iglesia. Si tú de repente vas caminando
por la vida cristiana y llega alguien y te dice, no, es que eso está mal, lo que los cristianos te han enseñado por 20 siglos está mal, nosotros hemos recibido de nuestro profeta una nueva revelación. Ya hasta hay grupos que te hablan de un tercer testamento, diciendo que el Nuevo Testamento, primero, la Biblia se compone de Antiguo y Nuevo Testamento, que ya esto ya caducó y es necesario un tercer testamento. Como que lo que Dios reveló ya fue para un tiempo y ahora Dios quiere hablar cosas nuevas. Esas son herejías. Quitarle el valor del sacrificio de Cristo y decir que necesitas la cruz y algo más. Que necesitas creer en Jesús, pero además necesitas cumplir con tales ritos o incluso dar tal cantidad de dinero, si no, tú estás perdido. Hay falsos maestros que llegan a vender hasta certificados de salvación, claro, por unos $2,000 o $3,000. Tú dices, ¿puede ser posible? Es posible. Hay grupos que salen en la televisión vendiendo rosas, vendiendo astillas, vendiendo tierra del monte Sinaí, vendiendo todo tipo de tonterías que los que no conocen las Escrituras son arrastrados por esas doctrinas de error. Pedro advirtió de ellos y estos tipos que hablan de palabras fingidas y sabes, la Biblia dice que llegará el tiempo que la condenación vendrá sobre ellos y va a haber una perdición. Porque aquellos que introducen errores y caminan y así viven y llevan a otros a la perdición, ellos caminarán en ese error. Si Dios no perdonó al mundo antiguo, hablando de la generación de Noé, hablando de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y solamente aquellos que esperaron, como el justo Lot que describe aquí, Dios puede librar a los piadosos. Así que no tengas temor. Si tú perseveras en el camino de Dios, aunque se levanten herejías, aunque se levanten apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Aquel que niega la fe, aquel que se aparta de Dios, aquel que niega la divinidad de Cristo, aquel que dice, no, es que ya entendimos que estábamos mal y ahora hay que creer en tal o cual profeta, o más aún, que tengo que volver a cumplir la ley, desvirtuando, ¿sí?, el sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor puede librarnos, pero sabes, estos tipos no tienen temor de blasfemar contra Dios, ni contra los verdaderos hombres de Dios, ni contra la iglesia, ni contra las Escrituras. Están peor que aquellos ángeles que tienen temor de hablar mal de las potestades superiores. Pero tarde o temprano Dios les llamará a juicio. Por eso ten cuidado, medita la Escritura, camina en la verdad y síguela. Te bendigo en el nombre de Jesús para que el Espíritu de Dios guíe tu vida, guíe tu fe todos los días de tu vida. Te bendigo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.